Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer este organizador con compartimentos para nuestros materiales de manualidades. Consta de dos partes que están unidas entre sí por estos snaps metálicos que se pueden usar conjuntamente para meter todos los materiales y usarlos en casa o llevarlos con nosotros. Pero también se pueden separar y usar de forma independiente tanto la parte interior como la exterior. Los materiales que vamos a necesitar son tela de algodón para el exterior, necesitaremos unos 70 centímetros, 70 centímetros de tela para el forro interior, puede ser también de algodón o loneta, aproximadamente 2 metros de entretela bastante gruesa, 1 metro de cinta al bies de un color que combine con los colores de nuestras telas, el patrón que podrás descargar en el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción del vídeo, snaps metálicos y el aparatito que necesitaremos para ponerlo, además de nuestra máquina de coser y los útiles habituales de costura. En el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción del vídeo tienes más información acerca del procedimiento y de las piezas que deberás cortar en las diferentes telas. También puedes pausar este vídeo y tomar nota de las diferentes piezas que deberás cortar tanto en la tela exterior como en la tela de forro. Cada una de las piezas, tanto del forro como de la tela exterior, deberá llevar pegado un rectángulo de entretela que sea 1 centímetro más pequeño por cada uno de los lados. Plancharemos la entretela en todas las piezas, dejando 1 centímetro por cada lado, excepto en las piezas de los bolsillos, que son los rectángulos de 28 por 22 centímetros y 28 por 35 centímetros, que no llevan entretela. Una vez tengamos cortadas todas las piezas y pegada la entretela, te recomiendo apuntar en el revés de cada una de las piezas las medidas para que no te pierdas. Ahora colocamos el patrón que tenemos impreso y recortado sobre uno de los rectángulos de 26 por 32 centímetros de la manera que ves en la imagen y trazamos el contorno alrededor. Cortamos la línea que hemos trazado . Pero de momento no vamos a cortar esta parte. Hacemos lo mismo en los 4 rectángulos de 26 por 32 centímetros, tanto de tela exterior como de forro, y vamos a trabar con alfileres un rectángulo de tela exterior con uno de tela de forro, con los derechos enfrentados hacia adentro. Cosemos esta línea. Este será el asa de nuestro bolso. Una vez la hayamos cosido, cortamos el orificio dejando medio centímetro de margen a partir de la costura. Y en las partes curvas hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la costura. Repetimos este procedimiento con las dos piezas. Ahora vamos a meter la parte de tela exterior a través del orificio y lo volvemos del derecho.
Estas piezas tendremos que plancharlas para sentar bien las costuras y eliminar todas las arrugas que se han formado. Ahora trabajamos con alfileres dos rectángulos de 24 por 14 centímetros de la tela exterior, uno a cada lado. Ten cuidado de no trabar con alfileres la parte del forro, únicamente la tela exterior. Cosemos estas dos costuras y vamos a coser de la misma manera la otra parte del bolso, que será la delantera o trasera. Cosemos estas 4 costuras y ahora vamos a hacer lo mismo con las piezas de forro. Trabajamos con alfileres los laterales, al frontal y la trasera. Para coser estas costuras empezaremos a 1 centímetro del borde, tanto al principio como al final. Es decir, vamos a dejar al principio y al final 1 centímetro sin coser. Esto nos ayudará a la hora de coser el fondo del bolso. Ahora vamos a coser el fondo del bolso, que es el rectángulo de 26 por 14 centímetros. Trabajamos con alfileres haciendo coincidir las esquinas y lo vamos a coser todo alrededor. En mi caso, como ya se me había acabado la tela exterior, usé un rectángulo de tela de forro. Vamos a coser los 4 lados. Al llegar a las esquinas, clavamos la aguja, levantamos el prensatela, giramos toda la tela con cuidado de que no quede nada de tela por debajo, bajamos el prensatela y seguimos cosiendo. Y haremos esto en las 4 esquinas. Es importante quitar toda la tela de en medio para no coser por debajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el fondo de la tela de forro. Trabajamos con alfileres otro rectángulo de 26 por 14 centímetros, haciendo coincidir las esquinas. Si quieres puedes dejar una apertura para darle la vuelta, pero en este caso no es necesario. Ahora volvemos el bolso del derecho . Y metemos el forro dentro de la parte exterior. Ya solo nos queda coser todo alrededor la cinta al bies, que hemos doblado y planchado previamente para hacerlo más fácil. Te recomiendo que hilvanes
toda la cinta alrededor de la pieza antes de coser a máquina, ya que esto facilitará muchísimo el trabajo. Cuando lleguemos al final, tendremos que doblar la cinta al bies, como ves en la imagen, para rematar. Con mucho cuidado vamos cosiendo la cinta al bies todo alrededor. Es importante ir despacio en este paso para que nos quede perfecto. Si has dejado una abertura en el fondo para darle la vuelta, este es el momento de cerrarla con puntadas a mano. A continuación vamos a hacer la parte externa del bolso. Doblamos las piezas de los bolsillos a la mitad a lo largo y vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro de la parte doblada. Ahora vamos a hacer marcas a 1 centímetro, 4 centímetros, 7 centímetros y 10 centímetros, tanto arriba como abajo. Y trazamos líneas que unan las marcas que hemos hecho. Y en el rectángulo de 29,5 por 22 centímetros vamos a marcar a 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros y 7 centímetros. Tanto arriba como abajo. Es muy importante marcar bien estas medidas. Ahora colocamos el bolsillo encima, haciendo coincidir las marcas que hemos hecho tanto en la pieza del bolsillo como en la pieza de debajo. Lo trabamos con alfileres y cosemos un pespunte por estas líneas. El resto también lo podemos dividir en 2 bolsillos más pequeños. En la parte inferior hacemos 2 pequeños dobleces y los vamos a fijar con unas puntadas. Para el resto de los bolsillos dividimos la pieza por la mitad . Tanto el bolsillo como la pieza que va debajo . Hacemos coincidir estas 2 líneas y pasamos un pespunte en medio y en los 2 laterales. De esta manera crearemos 2 bolsillos en cada lateral del bolso y hacemos unas tablas en la parte inferior. Ahora vamos a montar el bolso. Trabamos los rectángulos de 29,5 por 22 centímetros con los de 19,5 por 22 centímetros, que formarán el delantero, el trasero y los laterales.
vamos a coser estas 4 costuras. No olvides dejar al principio y al final 1 centímetro sin coser. Ahora vamos a coser el fondo, que será el rectángulo de 19,5 por 29,5 centímetros. Lo trabamos con alfileres haciendo coincidir las esquinas . Y cosemos estas 4 costuras. Para las esquinas repetimos el mismo procedimiento que hicimos con la otra parte del bolso. Ten cuidado de no dejar tela por debajo de la costura. Montamos la parte de forro de la misma manera. Pero dejamos el fondo sin coser. Y ahora colocamos el forro dentro de la parte exterior, haciendo coincidir los derechos de las telas. Hacemos coincidir las costuras de las esquinas y trabamos todo con alfileres. Y ahora vamos a coser todo alrededor, a 1 centímetro del borde. Cosemos el fondo de la parte del forro, que será el rectángulo de 19,5 por 29,5 centímetros, y en este caso sí tenemos que dejar obligatoriamente una abertura para dar la vuelta. Vamos a volver del derecho a través de la abertura que habíamos dejado. Planchamos bien para fijar todas las costuras
y cerramos a mano la abertura que habíamos dejado. Por último vamos a colocar los snaps metálicos en ambas partes de nuestro organizador, de manera que podamos utilizarlo unido o por separado. Si no tienes este tipo de broches, puedes utilizar velcro o botones u otro tipo de snaps de plástico, pero estos son bastante prácticos y resistentes. Así queda abrochado a ambos lados. Y así es como queda nuestro organizador de manualidades. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otros trabajos de costura. No olvides suscribirte al canal si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, dale a me gusta y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.